Bien, vamos a estar iniciando. 1 Corintios capítulo 1. Quiero que leamos desde el versículo 21 hasta el 25. Dice así la palabra de Dios. Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Bien, hermanos, estuvimos viendo hasta el miércoles pasado. Estuvimos hablando sobre el mensaje de Cristo crucificado y cómo era escándalo, piedra de tropiezo para los judíos y cómo era para los filósofos, los sabios, los griegos, los amantes de la sabiduría, pues cómo era locura, necedad, insensatez. Y ahí pues estuvimos viendo cómo se manifiesta eso en nuestra actualidad, cómo vemos en el cristianismo aún, no solamente entre los inconversos, sino que dentro del mismo cristianismo vemos estas dos posturas todavía hoy. Repito, dentro de los inconversos hay quienes buscan sabiduría, que esperan ser convencidos, pero también hay entre los inconversos algunos que quieren señales. Hay algunos que han dicho, pues, si mi hermano, mi mamá, mi familiar se sana, entonces yo voy a la iglesia. Esos tipos, los judíos que buscan señales. Y esos son los inconversos, pero dentro de la iglesia también están estos dos grupos, que son los que vimos la semana pasada, que son los que piden un mover especial, íntimo, sobrenatural, visible, para poder entonces sentir que en el culto Dios se movió, que Dios estuvo en el culto. Y también los que quieren pues estudiar a Dios sin conocer a ese Dios que se estudia de una manera íntima, relacional, sino más bien de una manera solamente teórica. Y pues habiendo hecho este breve repaso, quiero que nos enfoquemos en el versículo B, pero en el versículo 24, pero la parte B y lo que entonces sería el versículo 25. De ahí hay un cambio de sección que empezaremos la otra semana, que tendrá otro título como parte de... Yo he dividido este capítulo 1 en varias secciones y la sección que viene se llama La cruz elimina toda jactancia o todo orgullo humano. Pero recuerden que en esta sección que estamos tiene la cruz como base de la unidad de la iglesia. Ese es el título que he puesto a esta sección que hemos estado viendo desde el versículo... De nuevo los lentes, Dios mío, no me acostumbro, pero bueno, ahí vamos. Del versículo 17, versículo 17b hasta el 25, hemos estado viendo entonces lo que es la cruz de Cristo como base de una iglesia unida. Luego entonces veremos la otra sección que es del 25 al 31, que es la cruz elimina toda jactancia o todo orgullo humano. Pero bueno, terminando la última parte de esta sección, versículo 24b y 25, quiero hablarles sobre lo que dice allí, dice, más para los llamados, y luego dice, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿En qué sentido Cristo es poder de Dios para los llamados? Cristo es poder de Dios para los llamados en cuanto que Cristo proporciona, da el poder necesario para cumplir la voluntad de Dios. Ya que en nuestra fuerza nosotros no podemos cumplir la voluntad de Dios. En nuestra carne, como bien oró nuestro hermano Laver, pues no queremos someternos a Dios ni buscar a Dios. Sin embargo, pues Cristo es poder de Dios, porque si nosotros estamos hoy aquí reunidos, hoy miércoles a esta hora, en lugar de estar viendo novela u otra cosa en la casa, o quedarse haciendo otra cosa, es porque el poder de Dios ha mostrado en nosotros para llegar hasta aquí. Pudiéramos estar haciendo muchas cosas, hermanos, pero el poder de Dios ha manifestado en nosotros que aun cuando nuestra carne no quiere, venimos aquí. Porque como dice Filipenses 2, es el Señor el que obra en nosotros tanto el querer como el hacer, por su beneplácito, por su buena voluntad. Entonces, el apóstol dice
Y pensemos en esto, que todavía estamos dentro del tema, gran tema de la unidad de la iglesia. Y el apóstol dice, inclusive vamos a aplicarlo a la unidad. Dice el apóstol, por ejemplo, diría el apóstol, si te cuesta permanecer en unidad y estás dividiéndote, entonces Cristo no está haciendo poder de Dios en ti. Porque sí, es que me gusta seguir a este porque me gusta cómo predica, me gusta seguir al otro, me gusta Apolos, me gusta Pedro, pero el poder para acabar con esas divisiones es Cristo mismo. Así que por eso es que Pablo dice que Cristo para los llamados es poder de Dios, porque es el poder que ayuda en nuestra debilidad. Recuerden que a los corintios es que Pablo le dice también que un hombre, hablando de él, pues pidió que 3 veces le fuera quitado ese tormento, ese aguijón en la carne, y el Señor le responde que no, sino que dice, bástate mi gracia, porque ¿qué? ¿Qué cosa se perfecciona? El poder de Dios. ¿Vemos? Cristo es poder de Dios porque en la debilidad de nosotros se va a perfeccionar. Claro, para los griegos y los judíos, para unos es locura y para el otro es escandaloso. Sin embargo, para los llamados, los que estamos en Cristo, algo que Pablo va a decir más adelante, si usted ve allí el versículo 30, vea que el versículo 30 dice, mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Ve? Para los que estamos en Cristo, para esos llamados, entonces Cristo es poder de Dios. Poder para cumplir la voluntad de Dios. Ya de salida me adelanto en una aplicación que creo que no la puse, porque a veces pues soy así, fui fluyendo. Pero ya una aplicación que tenemos aquí es cuando te cuesta hacer algo en el reino. Te cuesta perdonar, te cuesta amar, te cuesta tolerar. Tal vez es porque, y eso te va ganando la lucha, ¿sabes por qué es? Porque te hace falta poder de Dios. En otras palabras, te hace falta Cristo. ¿Se dan cuenta? Cristo, porque Cristo es el poder para vencer nuestra voluntad y seguir la voluntad de Dios. Pero también Cristo es sabiduría de Dios. ¿En qué sentido Cristo es sabiduría de Dios? El apóstol Pablo está diciendo que la respuesta a la búsqueda del conocimiento verdadero es Cristo. O sea, en Cristo, dice Pablo a los Efesios, que se encuentran escondidos todos los secretos, ¿verdad? Y podemos decir todos los secretos del universo. ¿Por qué no? Porque el Creador sabe todo lo que existe, por qué existe y para qué existe. Entonces, en Él están todos los secretos, todos los misterios están en Cristo. O sea, la sabiduría verdadera y plena o completa está en Jesucristo. Y por eso es que el apóstol dice que para los llamados, Cristo también es sabiduría de Dios. Y ojo con esto, mira esta aplicación inmediata que vamos a ver aquí. No solamente cuando Cristo es poder y sabiduría, porque ambas cosas complementan la vida del creyente. Mira esto, si te ha costado perdonar, te hace falta poder de Dios, que es Cristo. Pero también te hace falta Cristo como sabiduría de Dios. ¿Sabes por qué? Porque ponte a pensar la situación que sea. Ponte a pensar la situación que sea. Por ejemplo, nombra alguien que te pueda ofender en algo. A ver, vamos a poner un ejemplo. Ajá. Por ejemplo, a Sandy la estafa. Cristo tiene que ser triple poder de Dios porque con la plata no se metan, dice el otro. Pero imagínate, te estafan y pues perdiste ese dinero y tú, pues resulta que el hermano no te lo puede devolver porque el hermano que te estafó pues se gastó esa plata y ya no puede hacer nada. Pero tú entiendes que nosotros hoy somos deudores también. O sea, ahí donde la sabiduría de Dios aplica en el evangelio a nuestra vida, es entender que lo puede perdonar porque en la sabiduría de Dios yo veo su pecado no solamente proveniente de él, sino de un mundo caído, de un pecado que se arrastra desde Adán hasta nosotros y cómo ha afectado a la humanidad. Y la sabiduría de Dios nos muestra todo este plan humano de nosotros, ¿no? De la naturaleza caída y todo el plan de Dios redentor en esa convergencia y cómo nosotros podemos decir, wow, yo puedo perdonarte porque yo sé que eso que tú estás haciendo que me ha ofendido y claro que es ilícito y todo aquello, pero yo entiendo que eso yo también lo pude haber hecho y lo pudo haber hecho cualquiera aquí. Entonces es sabiduría porque no solamente te quedas en el ensimismamiento pensando como víctima, sino que también tú empiezas a entender por qué la persona ha hecho tal cosa.
y puedes inclusive hasta explicarlo, sacar un aprendizaje de eso y dar una enseñanza inclusive a otros hermanos. No sé si me están entendiendo. De esos errores se aprende para la iglesia y en la iglesia. O sea, Cristo es sabiduría de Dios porque se explican hasta el problema del pecado, se explica bajo la sabiduría de Dios revelada en Cristo y su glorioso evangelio. Así que ten esto allí en mente, pero esto solo va a ser posible, esto solo lo van a ver un grupo de personas, que en este caso no importa si es judío o si es griego, en este caso, hablando hoy, no importa qué etnia, de dónde vengas, no importa si eres latino, gringo, si eres inglés, o sea, nada de eso importa. Aquí vemos un grupo que se menciona en el 24, dice, pero más para los llamados. Y mira que Pablo dice tanto judíos como griegos. O sea, no importa de dónde eres. Todos, no importa de dónde sean, chinos, africanos, gringos, latinos, todos pueden pertenecer a este grupo que el Señor llama los llamados. Y para esos llamados el mensaje dejó de ser una locura y dejó de ser algo escandaloso para convertirse en esto mismo que estamos hablando, poder y sabiduría. Poder y sabiduría. Hermano, algo interesante, si estás aquí en esta noche, es porque tú perteneces al grupo de los llamados. Para ti este mensaje ha dejado de ser locura, porque antes de un tiempo tal vez pudo haber sido locura, pero hoy ya no es locura. ¿Por qué? Porque hoy lo ves como poder y sabiduría de Dios. Algunos aquí pues van aprendiendo, van anotando, eso es sabiduría de Dios, como el Evangelio se va mostrando en sus palabras y vamos haciendo escritos, pero entonces añadamos a eso poder, no solo sabiduría, sino poder. ¿Qué quiero decir? Para los llamados, yo tomo nota de la clase, tomo nota de la prédica, pero ese poder se manifiesta en el cumplimiento de lo que estoy anotando. Si nosotros vivimos así, hermanos, créanme que nuestra vida cristiana va a empezar a dar mejor fruto. Pero a veces los llamados nos quedamos solo con una parte de lo que el Evangelio nos muestra. Claro, y nos tira al bando de los griegos. Pero el asunto es que el Evangelio es poder y sabiduría. No vemos aquí distinción de dos cosas, sino de dos cosas que son plenamente presentes al mismo nivel en el Evangelio. Noten que dice, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. O sea, no vemos allí en la gramática griega una separación de estas dos cosas, sino más bien la unidad, a pesar de ser dos cosas, la unidad necesaria de estas dos cosas para el Evangelio. Habiendo dicho esto, quiero seguir expandiendo un poquito esto de los llamados, porque esto de los llamados se ve, como dice aquí Charles Hodge, este teólogo, uno de mis favoritos, dice Charles Hodge, el llamado aquí significa el llamado eficaz. Ya voy a hablarles ahorita un poquito más del llamado eficaz. Cómo se distingue de aquellos que simplemente están invitados externamente. Hay un doble llamado del Evangelio. El externo, que es por la palabra, y el otro interno, que es por el Espíritu. Ahora, aún el que es por el Espíritu es por la palabra, pero el otro solo se queda en la palabra. El Espíritu Santo entonces no actúa. Repito, hay un doble llamado del Evangelio. El externo por la palabra y el otro interno por el Espíritu. Ahora vamos a desglosar eso que dice Hodge. Para los que copian, pues aquí les voy a poner todo para que vayan anotando. Hablaremos primero del llamado externo, conocido como el llamado general o universal de Dios. El llamado universal general de Dios, que es el llamado externo. ¿Qué es entonces? Es una invitación universal que se hace a través de la predicación de la palabra a toda persona sin distinción. Cada vez que tú predicas y tú no sabes si la persona va a venir a Cristo o no, tú estás haciendo el llamado general. Dios está llamándolo por medio de ti. Dios está invitándolos por medio de ti. De ahí que acepten o no, ya es otra cosa, pero Dios está llamando a la gente cuando tú le predicas por medio de ti. Y mira qué tremendo es esto. Nosotros somos el megáfono de Dios. Qué cosa más tremenda. Nosotros somos el micrófono de Dios, pues ponte a decir, la bocina de Dios, lo que quieras ponerle. Dios está haciendo su llamado externo
por medio de ti. Y eso es algo tremendo. Y más cuando veamos lo que sigue, porque lo que sigue Pablo va a llamarlos a considerar su llamamiento y dice, no son muchos sabios, no son muchos nobles, no son muchos los poderosos que hay entre ustedes, dice. Y obviamente cuando tú consideras esto y vuelves atrás y ves este versículo y piensas en que Dios te está usando para su llamado, wow, nos cambia toda la cosmovisión que tenemos mundana, donde valoramos cosas que Dios no valora y las cosas que Dios valora las menospreciamos. Entonces dice que es externo porque llega a los oídos y a la mente. Esto le recuerda la parábola del sembrador, pero puede ser rechazado por la voluntad humana. Pensemos en la primera tierra. Llega a los oídos y a la mente, pero puede ser rechazada. Llega a ser noticia, ¿se acuerdan? Noticia. Pero puede ser rechazada por la voluntad humana. Solo es externo. Escuchas, llega noticia, pero no pasa nada. De esto vemos nosotros a alguien que pueda leer, por ejemplo, Mateo 24, 22, 14. Mateo 22, 14. Y luego hace una pausa y lee el 15. Ajá, 22, 14. ¿Verdad? Ahí vemos esto, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Ahí vemos el llamado general. Hay muchos que son llamados, pero los escogidos son pocos. Ahora, hermano, léeme el que sigue. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. ¿Sí? Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Sí? Vemos allí que usted va a venir. Lee el 18. Escuchemos el 18. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo, y ellos le presentaron un denario. Ok, hasta allí. Ven que les digo, parece mentira, ven cómo el contexto ayuda. Si usted nada se queda hasta allí, no lee el 18, usted dice, oh, esta gente de verdad que estaba tocada por Jesús, pero después vemos que Jesús sabe y revela la malicia de su corazón. Entonces, qué interesante es esto que aparece después justamente de que aquí Mateo registra que el Señor dice que muchos son los llamados, pocos los escogidos. O sea, noten que dice esta frase y luego salen los fariseos haciendo, obviamente, lo opuesto a recibir el llamado. O sea, el mismo contexto que sigue, este versículo 14 nos habla del mismo llamado general. Ellos fueron llamados, pero no fueron escogidos. Entonces, a pesar de que fueron llamados, porque aquí está haciendo el Señor el llamado casualmente, pues ellos endurecen su corazón y rechazan ese llamado. Y este no es el llamado del que Pablo le está hablando a los corintios. Ahora veamos lo que dice Hechos 17:30. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Vemos nuevamente el llamado. ¿El llamado a qué? A que se arrepientan, el llamado al arrepentimiento. ¿A quiénes? ¿A unos hombres? A judíos, a griegos, africanos, escitas, bárbaros, a todos los hombres. Ahora les pregunto, ¿todos los hombres se han arrepentido? Entonces, ¿Dios está llamando a los locos? No, es que es un llamado general. Él llama a que todos se arrepientan, pero él también sabe que no todos se van a arrepentir. Ya, hay un versículo que me mandó la hermana Ana un día también, hace como 2 semanas, sobre cuando dicen que Dios no ha elegido para salvación. Y dicen que, mira lo que dice aquí, que Dios en Pedro, y también hay otro parecido en Timoteo, dice que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Ahora, si vemos la voluntad de Dios de ese querer como la voluntad decretiva, cuando Dios dijo, sea la luz no se puso a negociar, hermano. Fue luz. Cuando Dios dijo, crezca este árbol de mango y que produzca mango, ¿qué hizo el árbol? Es más, ¿dónde estaba el árbol? No existía el árbol. Y crece un árbol y da mangos.
¿Entiendes? Esa es la voluntad decretiva. Lo que Dios ordena, eso hace. Pero aquí Dios ordena. ¿Se dan cuenta? Dios está ordenando aquí. Dice que declara, o sea, manda que todo hombre, eso declara en otras versiones, se traduce como Dios manda. Pero el hombre ha hecho caso omiso a eso. Sin embargo, vamos al pasaje de nuevo. Dios quiere que todos se arrepientan. Si esa voluntad que estamos hablando es la voluntad decretiva, entonces absolutamente todos los hombres se van a arrepentir. A menos que eso entonces está hablando del deseo de disposición. Lo que Dios quiere, lo que Dios desearía es que todos los hombres se arrepientan. Por eso es que Dios llama a todos los hombres, porque Dios quiere que todos se arrepientan, pero Él sabe que no todos se arrepentirán. Él sabe inclusive que ninguno se arrepentiría, y ya le voy a explicar por qué. Porque entonces vamos a pasar al llamado interno, o mejor dicho, conocido también como llamado eficaz de Dios. Y es la obra directa del Espíritu Santo. Ahorita volvemos a ese pasaje, al Espíritu Santo en el corazón del individuo. Ahora, esto no es sin la palabra, esto es además de la palabra. El Espíritu Santo entonces obra. Quiero que sepan que el Espíritu Santo no va a obrar sin la palabra. Por eso la importancia de la predicación. ¿Ya? Porque la predicación, el Espíritu Santo entonces obra por medio de la predicación de nosotros. Y no hablo de esta predicación, hablo de cada uno de ustedes compartiendo el Evangelio. Lo sencillito que usted comparte, lo que usted le puede llamar miserable, evangelización mediocre, eso, el Espíritu Santo lo agarra y lo transforma en una maravilla. Lo transforma en un milagro donde un muerto viene a la vida. Y usted dice, mira, yo le dije a la persona, Jesús te ama y murió por tus pecados. Pastor, usted perdóneme que yo nada más le dije esa cosa y de repente la persona está aquí en la iglesia. Y yo le digo, hermana o hermano, usted resucitó un muerto por el Espíritu Santo. Y usted se queda santo. ¿Se dan cuenta? El poder, cuando nosotros entendemos que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, en ese sentido es que nosotros debemos aplicarlo en nuestra vida hasta la hora de evangelizar. Tremendo, ¿cierto? Ahora se llama eficaz, ¿por qué? Porque logra su objetivo, hermano. ¿Cuál es el objetivo? Convencer al pecador, obviamente de su pecado. Renovar su voluntad. Ojo, esto es renovar su voluntad, porque algunos se burlan de la gracia irresistible. Y bueno, voy a entrar un poquito aquí y después saldré. Pero dentro del tulip que creemos nosotros, los reformados y más los que somos de corte calvinismo, está el tulip y ahí está la I, que es gracia irresistible. Y esa gracia irresistible se burlan a veces de esa doctrina porque creen que es que cuando Dios te hace creer en la gracia, como que dice, obligado. ¿Saben? Acá de la gracia irresistible, tómala, sí, mi Señor, está bien. No, es clave entender esto. Renueva la voluntad. O sea, la gracia irresistible es irresistible no porque Dios te la obliga y te la impone. La gracia irresistible es cuando Dios quita las escamas que hay en tus ojos, que tus ojos en tu pecaminosidad, lo que llamas bueno, realmente es malo. Y aunque tú dices, bueno, yo disfruto eso, cuando vienes a Cristo, el Señor te muestra que eso te está conduciendo al infierno. Y tú dices, pero yo estaba haciendo eso. Hay una renovación de la voluntad. O sea, lo que hace Dios es devolverte al estado que estaba en tu corazón, Adán, al inicio de pureza, donde tú vas a valorar las cosas de Dios como las cosas buenas y las cosas del mundo como las cosas malas. O sea, no es que Él te obliga a seguirlo, es que te abre los ojos para que tú veas la belleza de verdad, la belleza de verdad. O sea, la belleza que hay en Cristo y que hay en Dios y en el universo que Él creó puro antes del pecado. Tú vuelvas a ese estado, por decirlo así, y Él te muestra eso. Entonces, claro, cuando tú ves semejante belleza, hermano, tú no puedes dejarla pasar por alto. Por eso es irresistible. ¿Me entiendes? Es como cuando alguien habla de una chica, los hombres, y dice, oh, esta mujer tiene una belleza irresistible. Pasó y no te obligó, te deslumbró. O las mujeres, cuando ven a un hombre también así, porque también son así tremenditas. Aquí donde le decía se goza, mira cómo se goza y le decía. Pero miren esto, ya me entendieron, ahora sí me entendieron, ¿verdad? Eso es lo irresistible. Nadie lo obligó, ni a la mujer ni al hombre. La cabeza se le fue así, como si estaba dominado por un espíritu de afuera. Bueno, así es la gracia irresistible. Es irresistible porque te cautiva y tú dices, wow, Señor, esto es hermoso. Pero no es porque te obliga como un robot. Entonces, cierro el paréntesis nada más para hablar de una de las doctrinas de la gracia que querían tocar allí.
Porque renovar la voluntad es esto, la gracia irresistible. Renueva tu voluntad, tus deseos son renovados. Esto no quiere decir que ahora tú vas a vencer todo el pecado, sino que tú vas a seguir luchando, pero tu deseo, por eso viene el dolor, porque ya tú, dice Pablo, lo que no quiero hacer, eso hago. Ojo, pero hay algo clave, lo que no quiero, hago. ¿Por qué? Porque hay una renovación en su voluntad. Y la otra cosa entonces, ahora esto sí es inmediato, llevarlo a la fe en Cristo. Convence el pecado, obviamente desecho mi pecado, ya no lo quiero, me avergüenza mi pecado y pongo la fe en Jesucristo. Estos son tres cosas que tampoco son en 3 años, 4 años, hermano. Y que bueno, yo estoy en la etapa, hermano, de convencerme de pecado. Todavía no he renovado al Señor mi voluntad. No, eso pasa inmediatamente las tres cosas. Ahora leamos entonces Romanos 8:30. Creo que lo copié mal, déjeme revisar. No, sí, solo que quiero que ahorita lea desde el 28. A ver, alguien que lea Romanos con voz de trueno, a ver. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Espera un momento y le decir. Han escuchado este versículo, ¿verdad? Todas las cosas cooperan para bien para los que aman a Dios. Y esto se aplica a todo el mundo. Y tú al otro se le chocó y se le mató el familiar. Dice, todo eso ayuda para bien. Es un converso, pero tú dices, esto ayuda para bien a los que le aman. El asunto es que aquí dice algo que nuestro hermano Eliasib leyó. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Ahora vamos a ver qué tipo de llamado es. Vamos a ver si es llamado eficaz o llamado general. Continúa, mi hermano. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. Espérate, un momentito. Los predestinó para que sigan igual. O sea, Él los predestinó para algo. Para ser transformados según el hermano más espiritual de la iglesia. Según el pastor de la iglesia. Según la hermana que está ahí sin hacer nada más leyendo la Biblia todo el día en la iglesia. No. ¿Según quién? Según forma la imagen de su Hijo. ¿Para qué cosa, Eliasib? Sigue, hermano. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Wow. Entonces, se dan cuenta que estos que llamó antes fueron predestinados. El Señor los predestinó. Ahora, si este llamado general, ¿para qué predestinó? No tiene sentido. Este tipo de llamado cumple su propósito. Y ahí dice que a esos que llamó, los predestinó, y a esos que predestinó y que llamó, entonces también justificó. ¿Y la glorificación cuándo se da, hermanos? Ahorita estamos glorificados nosotros. ¿Cuándo la glorificación? ¿En qué momento? Cuando seamos transformados ya, cuando el Señor venga, ahí seremos glorificados. Pero aquí dice que esos llamados ya están glorificados. ¿Se dan cuenta? O sea que aunque no se ha completado el proceso, nosotros en Dios ya es un sí y un amén. O sea, es un llamado eficaz. Es el llamado eficaz. Ahora, notemos algo. Vamos a Hechos antes de pasar a Tesalonicenses. Alguien que busque Hechos, y ya le digo que lea. Hechos 16, versículo 14. Alguien que lea Hechos 16, capítulo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Se dan cuenta? Ella dijo por sí misma, oye, esto está bueno, me convenciste. No. ¿Quién tuvo que hacer una obra? El Señor abrió su corazón para que recibiera el llamado eficaz. Para que recibiera el llamado eficaz. Ahora, quiero que vean otro versículo, ya se lo digo mismo en Hechos. Quédense en Hechos.
Este me acabo de acordar, pero déjame ver si lo encuentro. Estoy buscándolo, porque este no lo tenía en mente, pero el de Lidia tampoco, pero voy a buscar aquí. Dios mío. A ver, alguien que me diga cuando Pablo está hablando. Ajá. A ver. Un momentito. Ajá, ok. Donde Agripa dice, ajá. Ajá, sí, ¿dónde es? Yo creo que estamos en el 26, 25 por allí. Uh, 25, 23. No me sale eso. Ajá, sí, pero es donde él dice, por poco me persuades. Creo que va a estar en el 26. Ajá. Ajá. El 28, 26, versículo 28. 27 y 28. Escuchen el 27 y 28. ¿Ya lo tienen? Dice, Rey Agripa, ¿crees en los profetas? Yo sé que crees. Y Agripa respondió a Pablo, en poco tiempo me persuadirás a que me haga cristiano. Noten aquí, ¿qué llamado recibió Agripa? El general, pero no el eficaz. La diferencia entre Lidia, la vendedora de telas púrpuras, y Agripa, no fue la inteligencia, no fue la sabiduría, fue la operación de Dios en el corazón. Sino, tanto Lidia como Agripa hubieran dicho a Pablo, por poco me persuades. Entonces, esto, hermano, es tremendo. Si estás aquí, no es porque eres más inteligente, no es porque eres más listo, sino porque el Espíritu Santo obró en tu corazón. Y si este mensaje te parece a ti sensatez, es porque el Espíritu Santo mostró esa sensatez del Evangelio a tu corazón. Y esto es bueno. No, dale un aplauso a Dios por eso, hombre. Es como si les hubiera dado una mala noticia. Están tan reformados que ni aplauden, Dios santo. Quiero un poco, ¿cómo decía ese sitio, papá? Quiero un poco de Colosenses aquí. No colonense, digo colonense, no, ay Dios mío, estoy tan bíblico que a los colonenses le digo colosense ya. Ok, ahora alguien que lea 2 Tesalonicenses 2:14, por favor. Fue para esto que Él nos llamó, mediante nuestro Evangelio, para que alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Fue para esto? ¿Para qué? ¿Para qué alcancen? Para que alcancen la gloria de nuestro Señor. ¿Se dan cuenta, hermanos? O sea, vemos que el llamado eficaz tiene un propósito eficaz, valga la redundancia, que va a lograr su propósito, su objetivo. ¿Estamos? Ahora, volviendo al versículo que Pablo dice, para los llamados, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. O sea, para los que han recibido el llamado eficaz de Dios, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahora, los que tienen solo el llamado general, seguirán viendo el evangelio como insensatez, como locura, como su sinsentido. Pero para nosotros, hermanos, los llamados, eficazmente, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Qué tremendo, hermano. Digo, podemos seguir todavía viendo más pasajes de llamado eficaz. Tenemos Juan, tenemos un montón en Juan, que con Juan nos agotamos el tema. Pero cuando el llamado eficaz viene a nuestra vida y nos transforma nuestra voluntad, obviamente, como yo dije, nuestra voluntad tiene que ser transformada y esa transformación se opone a la voluntad mundana. Por eso, entonces, paso al 25, que le he puesto ahí como un título a este versículo. En el reino de Dios todo está
al revés. En el reino de Dios todo está al revés. Dios prueba entonces, como dice aquí, vemos lo que dice el versículo, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Hay unas versiones que dicen porque la sabiduría de Dios es más sabia que la sabiduría de todos los hombres. Esto ya es interpretación más que traducción, pero también es válido. Porque sí, la sabiduría de Dios es más sabia que tú. Une a los más sabios, hermanos, y no van a llegar a una pizca de la sabiduría de Dios. ¿Estamos? Para los que el evangelio era algo absurdo, Dios hizo del evangelio la verdad más grande que la mente del hombre pueda recibir. Repito, para los que el evangelio era algo absurdo, Dios hizo del evangelio la verdad más grande que la mente humana pueda recibir. O sea, eso que el mundo consideraba necedad, ese mensaje que el mundo consideraba insensatez, Dios dice, esta es la más alta sabiduría. Es tan alta que lo catalogan de absurdo por lo poderoso e inalcanzable con nuestra mente humana y pecaminosa. ¿Me entiende? Por eso el llamado tiene que ser eficaz, para que podamos entender el poder, la sabiduría que hay en el evangelio. También Dios prueba que lo que el hombre considera que es débil realmente es fuerza. ¿Ya? Lo que el hombre considera débil es fuerza. Y aquí también hay una traducción que dice que la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de todos los hombres. Y también podemos pensar en todos los hombres del mundo haciendo fuerza, poniéndose una gran mano, ha sido vencida contra Dios. Y Dios así que, con una uñita a Jesús. ¿Sí? Para que vean lo absurdo. Y aquí les puse algo. Para los que vieron la cruz como debilidad absoluta, que en ese tiempo fue así, Dios hizo de la cruz el instrumento más poderoso para el bien. Repito, los que vieron la cruz como debilidad absoluta, donde un hombre muere y dice que es Salvador, pues Dios sí lo hizo Salvador, lo puso sobre todo nombre y todo hombre, y Dios hizo de la cruz el instrumento más poderoso para el bien. Ahora, obviamente, pues un ateo te dirá, ¿cómo así para el bien si en nombre de Dios mataron a un montón de gente y las cruzadas? Bueno, son personas pues que manipularon información, gente pues suma gente manipuladora, más gente inducta, gente ignorante y gente con ambiciones perversas, y eso no va a dar un resultado bueno. Dios no los mandó, Dios está fuera de la ocasión. Una vez yo le decía a un ateo que me decía eso, y que no, pero mira, en nombre de Dios mataron un montón de gente. Yo le dije, mira, si yo vengo a tu casa y mato a tu familia, y yo digo, y estamos con otro muchacho ahí que se llama, Anthony, estamos con Anthony, y yo le decía al chico si yo voy a tu casa y mato a tu familia, yo le digo, los mato en nombre de Anthony. Anthony es culpable. Si Anthony no me mandó, Anthony sería culpable. Es algo sencillo, ¿cierto? Es algo sencillísimo, no hay que meterle mucha lógica. Les pregunto, si alguien va al chino y le dice, vamos a hablar de Joseph allá. Joseph llega al chino ese que está afuera de su casa, y el mini super, y le dice, ve, yo me llevo este super, estas 3 bolsas, anótele ahí a nombre de señora Hilda. Porque él lo haya dicho es una verdad. El chino le dice, ok, está bien, listo. Sí. Es absurdo. Pero Dios mandó a matar a toda esa gente. No, Dios no mandó. Lo mataron en nombre de Dios. A toda esa gente la mataron en nombre de Dios. Dios es culpable. ¿Me entiende? ¿Me entiende? Ahí nos volvemos brutos. Ahí sí Dios es el culpable. Pero en todas las cosas cotidianas, nosotros no somos culpables. Pero Dios es culpable de una cosa tan estúpida como esa acusación, porque nos da la gana. O sea, ahí que te das cuenta que es el mismo enemigo que cierra tus ojos, que es tu carne que se opone al Creador, y obviamente pues la sabiduría del mundo quedando como estúpida al lado de la sabiduría de Dios. ¿Me están entendiendo? ¿Ya cuántos cristianos nos han vuelto? Yo he visto varios, hermanos, yo se los digo, no relajo, he visto varios que han quebrado.
Es verdad. Dios mío. ChatGPT, ¿qué respondo si la persona me dice que? Y se han salvado ahora con un poquito con ChatGPT, pero antes de ChatGPT, hace 5 años atrás, era de que, ay, Señor, de verdad tú lo mandaste, dime, cántalo. Mira, estamos aquí solitos, estoy llorando, Señor. Tú mandaste a matar a toda esa gente porque yo qué le voy a responder a ese ateo. Claro, cuando le dije una cosa tan tonta y absurda y natural como lo que le puse del ejemplo de ir a su casa y matar a su familia o del chinito, quedó, ok. Y lo otro que el otro muchacho me había dicho, dice, no, este ha desmantelado un montón de cristianos. Hermano, no sé ni el argumento. Mira, ese argumento se lo derribé con el librito que se llama, por decirlo así, Apologética for Dummies. ¿Ya me entendieron? Lo que conocen for Dummies, o sea, entonces que para niñitos y el montón de cristianos de años, 20, 30 años en la iglesia, saliendo huyendo, creyendo que Dios fue el asesino de toda esta gente. ¿Estamos entendiendo eso? Y esto lo digo porque cuando usted dice que la cruz puede hacerle, si usted alguna vez escuchó un ateo con esta objeción y usted ve que dice la cruz es el instrumento más poderoso para el bien, usted dice, oh, pero esta cruz se usó para un montón de gente, pues no es así. La cruz es el instrumento más poderoso para el bien. Y hermanos, yo le respondí luego a este muchacho que ya con esto ahí la conversación acabó. Yo le dije, realmente tú sabes que si el cristianismo fuera cumplido por todas las personas del mundo, ya estuviéramos en el cielo. Hágase tu voluntad, así en la tierra, como en el cielo. Y si en la tierra se hace la voluntad de Dios, ¿cómo sería? Igual al cielo. ¿Están entendiendo? Entonces le dije yo, ¿por qué el cristianismo sería malo? A ver, ¿qué tú criticas al cristianismo? No, que hay gente con hambre. Bueno, si todos fuéramos cristianos no hubiese gente con hambre. ¿Sí? Si en tu barrio hay gente con hambre y hay cristianos, entonces no son cristianos. Si en tu iglesia hay gente con hambre, con más razón. No, pero mira cuántos asesinatos. Bueno, si todos fueran cristianos y obedecieran que el Señor fue el que dio la vida y solo la puede quitar, nadie matar a nadie. ¿Estamos entendiendo? ¿Qué otra objeción hay? A ver, ¿qué otro problema del mundo, Jonathan? Dime un problema del mundo. A ver. Lo que está pasando en el mundo, pues, la guerra. Irán con Estados Unidos. Es que no tuvieran que estar peleándose porque se amarían como hermanos unos a otros y se pondrían unos a otros por encima del otro. Pondrían al otro por encima del otro, mejor dicho, de uno. No hubiera ese problema. ¿Por qué tendrían que matarse? Porque pudieran compartir el petróleo del que anda detrás de Estados Unidos sin ningún problema y no tienen que subir la gasolina todo. Y si me quejo porque la gasolina subió por culpa del pecado, no porque Dios nos mandó a subir la gasolina. A propósito, me asustó esta vez que llené el carro. Por eso estoy pensando. Pero todo mal que usted considere se soluciona si el cristianismo fuera el impacto en todas las naciones y se viviera el cristianismo. Y bueno, no quiero seguir ahondando en esto, pero esto es más profundo todavía, pero realmente el cristianismo por lejos prueba que es el mejor estilo de vida que uno puede tener de aquí a Júpiter. Realmente, porque ahora que la gente dice, no, pero una señora por mi casa era cristiana, pero esa vieja envidiosa. Bueno, no. Entonces quita lo primero que dijiste, que era cristiana. ¿Me explico? Ahora, que el cristiano no tiene envidia, sí, lucha con la envidia, pero no se deja caer. Si a ti te conoce por envidioso es que tú no estás luchando, que has caído una y otra vez. ¿Cierto? Si a ti te conocen por ladrón, no porque te robaste una pluma en el colegio. Escúchale así, cuidado. Y robar también es decir, cuando tú dices que préstame una pluma que deje la mía, y él dice, la semana siguiente préstame la pluma. Yo pasé, bueno, mi pecado. Yo no compré una pluma en todo mi secundaria. Pero es robar, hermano, es robar, a menos que la devuelvas. Pero yo tampoco la devolvía. ¿Estamos entonces entendiendo? Bueno, hermano, pasemos a las aplicaciones ya. Y quiero que valores estas aplicaciones tremendamente. Mira, saber que existe un llamado eficaz, que es de parte de ¿quién? De Dios, nos quita la presión de tener que convencer a otros con nuestra propia elocuencia. Y nos ha pasado, ¿cierto? Que queremos que la persona quede derribada con argumento y creemos que así cuando lo dejemos sin argumento, ¿qué va a decir? Vienen a Cristo. Bueno, yo dejé a este muchacho sin argumento y está más lejos de Dios que
que Satanás. Yo lo dejé sin palabras, no me pudo decir más nada. ¿Y qué? ¿Se convirtió? No. ¿Saben por qué? Porque no se trata de esto, sino de esto. Le convencí a la mente, pero no obró el Espíritu Santo en su corazón. Ya luego entraremos y la pregunta es, pastor, ¿y por qué no obró en su corazón? Ya ese es otro tema, no es el tema de ahorita. Pero también hay respuesta bíblica para todo eso. El asunto, hermanos, es que si entendemos que el llamado eficaz lo hace Dios y que existe ese llamado, entonces nosotros somos libres de la presión de tener que convencer con argumentos y seguir peleando y seguir en esa batalla con gente que no quiere simplemente reconocer al Señor como Salvador, por más elocuente que seamos, hermano. Y digo, la elocuencia es una cosa que aquí carece, así que es por gusto, así que mejor consuélese. La otra cosa que aprendemos de esto, y más del 24, al compartir el Evangelio, tu responsabilidad es el llamado externo, pero la respuesta depende del llamado interno a Dios. Entonces, ¿qué hacemos? No nos presionamos por el llamado eficaz o interno, pero sí nos responsabilizamos de hacer el llamado externo. Nosotros no evaluamos quién tiene llamado externo solamente y quién tiene eficaz. Nosotros no sabemos, llamamos a todos. Y el Señor que sabe, obrará el eficaz. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de llevar el Evangelio y hablar a las personas de Cristo, porque no sabemos cuándo se va a efectuar el llamado interno. El externo nos corresponde a nosotros. ¿Hacia quiénes? Hacia todos. Eso es lo que nos corresponde a nosotros, es nuestra responsabilidad. Y obviamente, pues también, como uniendo estos dos puntos de aplicaciones, tenemos entonces el descanso en la soberanía de Dios. Descansa en la soberanía de Dios. Él es quien abre los ojos para que otros vean poder y sabiduría donde antes solo veían locura. Él es quien abre los ojos para que otros vean poder y sabiduría donde antes solo veían locura. Y esta hizo una frase, yo hice una frase aquí, diseñé una frase que contenga ya el 25 en todo su extracto. Presta la atención a esta frase. Cuando enfrentas situaciones donde obedecer a Dios parezca una locura para otros, y aquí puse unos ejemplos, no pude poner todo lo que me venía a la mente porque si no tengo que hacer todo no una diapositiva, sino un póster. Para ponerlo ahí en la ventana, toda la ventana la he cubierto. Pero bueno, aquí vamos a ir viendo un par. Ojo, cuando enfrentes situaciones donde obedecer a Dios parezca locura para otros, como el perdonar a que no lo merece, porque ¿qué nos dicen nuestros amigos inconversos? Dicen, no, se lo merece Dios, tú no le hablo más. Tú que vuelves de nuevo a caer. Bueno, también cristianos nos dicen eso. Porque es locura. Ya ahorita vamos a ver al final qué es. Ahí puedes ir adelantándote porque es poder de Dios obrando a través de tu obediencia. Pero vamos a seguir atrás. Ser generoso cuando hay escasez. Hay personas que, hermano, mira, si nosotros vamos a dar por la abundancia, tendremos que definir qué es abundancia. Algunos dicen, hermano, yo no ofrendo porque no tengo. Que yo no me tengo $1. Pues hay gente que no tiene un peso. Hay gente que no tiene 10 centavos. O sea, dejemos de usar la sabiduría del mundo cuando Dios puede obrar. Imagínate que tú tengas $1 y tú dices, bueno, un hermano tiene necesidad, pero yo le voy a dar $1, es $1 porque yo no me tengo $1 por $1, pues ahí $1 yo y $1 él. Pero tú no sabes lo que ese peso puede significar en la vida de ese que no tiene nada. Pero hay gente que dice, y aún dentro de nosotros, no, cuando yo tenga, pero yo lo voy viviendo. Y hasta gorditos. Y digo, cuando yo tenga, Dios mío, debe ser que está como los africanos que están hinchados por de lombrices y yo estoy pensando que están gorditos de comer. Pero son excusas, porque el mundo nos dice, primero mis dientes y luego mis parientes. Ya, primero mis dientes y luego mis parientes. O sea, primero yo y después, si puedo, ayudo a alguien más. Esta frase viene de la filosofía griega, casualmente del hedonismo, para que sepan. El hedonismo tenía esa frase, primero mi diente y luego mi pariente. Yo eso primero, mi placer. Me preocupo por mí, lo demás espera. Eso es filosofía del mundo. La sabiduría de Dios es,
Aún lo poco que tienes puedes compartirlo. Porque el niño que compartió los panes y los peces, Dios hizo un milagro tremendo con eso. Al niño no le faltó y a la gente no le faltó. Esa es la sabiduría de Dios. Mantener la integridad donde todos mienten. Yo he escuchado cristianos diciendo que bueno, porque todo el mundo lo hace. ¿Han escuchado eso? ¿Alguno aquí ha escuchado alguna vez eso de un hermano? Pues todo el mundo lo hace, pastor. Entonces nuestro estándar moral es la gente o la moral de Dios. Bueno, quiero decirte que si compartes con ellos eso de que todo el mundo lo hace, también compartas también luego eso que la hacen, la pagan y tú también la debes pagar. Entonces, o sea, si todo el mundo lo hace y eso que lo hacen van al infierno, tú también debes ir allá porque tú tienes que pagar como lo hiciste como ellos, también recibes el pago que ellos reciben. ¿No? Es lo lógico, hermanos. Pero caemos en ese engaño del diablo, nos atrapa y queremos ser más vivos que Dios. Pero es sabiduría humana. Ser fiel a tu pareja en un mundo de infidelidad. Ya ser fiel es una cosa rara, es anticuado. Ey, pero tú nunca has tenido una aventurita ahí. No, yo estoy con mi mujer, yo hice un pacto con Dios. Ay, en serio, ay, pobrecito, míratelo. Pacto con Dios. Entonces tú empiezas a decir, chuzo. Porque lo común ahora es la infidelidad. El mundo va a ver locura tu fidelidad. Y hoy pasa eso. Qué cosa más terrible. Pero también no entrar en soborno para ganar un contrato. Hermano, no solo aquí entra el soborno para ganar un contrato en cuestiones de trabajo, sino también en cosas ilícitas, trámites y todas esas cosas. Hay que hacer un examen de manera. Yo escuché el cristiano, escuche esto y voy a quedar aquí grabado. Y también lo que van a verme después, a Soken. Y que vieras que yo no voy a hacer el examen de carro porque conseguí un tipo que le pago $50 y ya es como si hubiera hecho el examen. Hay muchos cristianos haciendo cosas como esta. Pastor, ¿en serio a Dios le molesta eso? No, es que es una deshonestidad. Pero nosotros, entre nosotros mismos, hemos hecho eso algo normal. Hemos dejado que la sabiduría del mundo, el juega vivo del mundo, ¿cómo? El juega vivo del mundo se meta en nuestra iglesia, en nuestro cristianismo. De hecho, nos sentimos hasta halagados cuando nos dicen afuera, para que sepan, afuera nosotros somos reconocidos como Panamá, los juega vivos. Y ese es casi un gentilicio. ¿Qué decía Pedrito Altamiranda? Juega vivo, que te juega vivo. O sea, lo cantamos y en los carnavales está desatado eso. Para que no sé si usted sabía, pues yo que conozco extranjeros por mi trabajo y todo esto, nosotros somos conocidos por los juega vivo. Y nosotros, bueno, aquí se salva Yolanda. A ver, ¿quién más? Nada más, Yolanda. Bueno, tú ya estás manchado acá ya, del juega vivo. Pero qué cosa más tremenda. Pero lo peor es que entonces la iglesia siga siendo reconocida como el juega vivo. Hermano, tengamos cuidado. Tengamos cuidado con eso. Repito, en la iglesia hay mucho juega vivo. Y se dan cosas sencillas porque los que primero agarran la comida que no le corresponde o el juego que no le corresponde, que juegan vivo en esas tonterías, luego esas cosas son magnificadas. Y terminan haciendo cosas peores porque el juega vivo, repito, es una cosa que está en nuestra idiosincrasia. Es una cosa que está aquí y va de menos a más porque empieza como los niños como Jaden, luego Eliasib y luego ya como Diego. Y después estamos todos contaminados. Pero repitamos, cada vez que vemos esto, es su sabiduría del mundo. Y eso se opone. No es que a Dios le da igual, eso se opone a la sabiduría de Dios. Recuerda que esa aparente debilidad que el mundo ve en ti es tu mayor fortaleza, porque es el poder de Dios obrando a través de tu obediencia. Cuando tú logras vencer estas cosas, repito, hay un montón de cosas más, pero cuando tú logras vencer estas cosas, eso que el mundo ve como debilidad, porque te van a ver como débil. Ah, tú prefieres hacerse filón en vez de pagar $10. ¿Qué dicen? Tú eres un tonto, ¿o no? ¡Qué tonto!
Tú le respondes, sí, para ti soy tonto, pero para Dios soy un hijo amado. Y vamos a ver luego en lo que sigue, en los versículos que siguen, vamos a ver cómo hay un sentido escatológico que Pablo ahí, aunque no se ve en el español, en el griego está el sentido de que al final el que se va a sostener en pie no es aquel que fue más juega vivo, sino el que obedeció a Dios en su integridad, no perfecta, pero sí dependiendo del poder y la sabiduría de Dios. Al final se va a revelar eso, y lo que te va a sostener en pie, como dice el Salmo 1, no prevalecerá el impío en la congregación de los santos. No prevalecerá, hermano. Y lo que el mundo ve como debilidad, que es tu integridad para el Señor, fortalecida en el Señor, promovida, fortalecida, inyectada, por decirlo así, por el mismo Señor, porque no nace en nosotros, sino por Cristo. Eso, al final, nos dará nuestra recompensa. Así que consideremos eso, hermanos. Le dejo una mano, una probadita lo que viene ahí, pum, 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 ya, listo. Así que vamos a orar para terminar y pasamos a las preguntas mientras terminan de servir. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque avergüenza la sabiduría de este mundo, mostrando que tu sabiduría es superior por lejos. Aún así, Señor, somos tentados diariamente a seguir la sabiduría del mundo y no tu sabiduría, Señor. Para eso necesitamos que obres con tu poder en nosotros, para guiarnos siempre a la verdad, siempre a lo que te gusta a ti, siempre a tu obediencia, siempre, Señor, agradándote a ti, no al mundo, Señor. Nuestro objetivo es agradarte a ti, quien es nuestro Salvador, y no hacer caso al bullying, a todo lo que el mundo quiere imponernos en su manipulación o en su subjetividad, Señor, sino que nos mantengamos firmes en tu obediencia, en tu voluntad, en lo que tú has preparado para nosotros, los que somos tus llamados, Señor. Señor, tú nos has llamado eficazmente y nosotros queremos responder a ese llamado cada día de nuestra vida, obedeciéndote. Como alguien dijo, no perfectamente, sino honestamente. Queremos obedecerte. Te vamos a fallar, pero te queremos obedecer porque reconocemos que en ti es que están todos los secretos de la sabiduría y todo el poder y toda la bendición para poder seguir nuestra vida adelante y perseverar hasta el fin y estar contigo entonces eternamente, Señor. Fortalece nuestras vidas, fortalece también nuestras mentes para no ser argumentos del mal, y también purifica cada día por medio de la palabra y el evangelio nuestros corazones, a fin de que podamos servirte, adorarte y rendir nuestras vidas cada día a ti, nuestro amado Dios y Salvador. Todo esto lo pedimos en el nombre bendito de Jesús y por sus méritos. Amén.